Dios los bendiga, un abrazo. Doy gracias al Señor porque una vez más puedo comunicarme con la amada iglesia de Dios en San Antonio y allí juntos poder avanzar en lo que Dios tiene como propósito de ser portadores de una palabra de bendición para la iglesia y también para todos los que nos rodean en los diferentes sectores, barrios, y ser de bendición para el mundo entero, porque como instrumentos de Dios, Dios nos lleva a que podamos pensar y determinar, avanzar para alcanzar al mundo entero para Cristo. Y nos toca a nosotros como instrumentos de Dios, ¿cierto? Y el deseo más profundo es hacer la voluntad de Dios conforme Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Por eso quiero compartir la palabra una vez más para toda la iglesia, para mis amados hermanos, a quien amamos tantos y oramos los unos por los otros. Bueno, quiero hacer pregunta, iniciar haciendo preguntas. ¿Has tenido planes? ¿Este año tenías planes? Siempre uno está queriendo tener plan a corto, mediano o largo plazo. También planes como tales de, por ejemplo, comprar una casa. Ese es un buen plan. De viajar a negocios o tal vez viajes de recreación, son buenos planes. Planes de casarse para cuando se está soltero o soltera, dice, yo tengo plan de casarme, de formar un hogar, qué bonito, es un excelente plan, ¿cierto? En la perfecta voluntad de Dios. Planes de ahorrar dinero para adquirir bienes, planes de estudiar. Bueno, diferentes planes, siempre uno está buscando hacer planes para ir y caminar en ellos, ejecutarlos, activarlos. Esos son planes que debe tener toda persona individualmente, planes familiares también se desarrollan, cada uno hace su parte para que el plan pueda salir adelante. Bueno, de esto quiero hablar hoy acerca del plan que Dios trazó para la humanidad. El plan de Dios en la creación, cuando creó a Adán y Eva, fue siempre que ellos vivieran en obediencia y disfrutaran de todos los beneficios de su plan, allí en el huerto del Edén, como Él dio todas las garantías y las instrucciones también para que ellos cumpliesen con lo establecido, con el plan trazado. Pero Adán y Eva pecaron, como lo sabemos todo. En el capítulo 3 del Génesis encontramos la historia, cómo ellos desobedecieron a Dios y fueron destituidos del Edén por su pecado, y ese pecado salpicó a la humanidad entera, de generación en generación, de siglo en siglo. Pero en el mismo momento también que el hombre pecó, que fue destituido por Dios, Dios también trazó un plan de salvación. Quiero llevarte a la palabra del Señor para descubrir, ¿cierto?, el plan del Señor, que está en el capítulo 3, versículo 15. Dice la palabra del Señor, acompáñame por favor. Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Hay palabras aquí que refiere el texto cómo Satanás siempre ha sido el enemigo de la creación de Dios y cómo él también quiere, ¿cierto?, tener a la humanidad en pecado bajo sus parámetros, sus leyes, sus normas que Satanás dicta para acabar con
la humanidad y cómo Él siempre ha querido, ¿cierto? Cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra, cómo Él era acabar a Jesucristo, el plan de salvación. Y por eso la palabra que acabamos de leer, ¿cierto? Dios está revelando su plan para derrotar a Satanás y ofrecer la salvación, porque dice que el Señor ¿cierto? Le herirá en la cabeza, ¿cierto? Le dará un golpe en la cabeza cuando a Satanás cuando el Señor resucitó. Ese fue el golpe en la cabeza, como Él no pudo derrotar al Señor Jesucristo, no pudo derrotar para que el plan no se cumpliese. Ahora, dentro de la palabra encontramos la palabra profética que está refiriéndose al plan de Dios con la venida del Salvador a este mundo. Y en Isaías capítulo 7 versículo 14 hay un anuncio profético. Dice: por eso el Señor mismo le dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel. Esta es la palabra profética y luego hay un cumplimiento de ella a través del tiempo. Y está en Mateo capítulo 1 versículo 22 al 25. Dice la palabra del Señor: todo esto sucedió para que se cumpliese lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Aquí está el cumplimiento de la palabra que el Señor trazó desde el comienzo, después de la caída del hombre, ¿cierto? Cómo Él trazó un plan para traer al Salvador al mundo, traer a Jesucristo, y cómo el profeta lo anuncia, y cómo en Mateo, en Isaías, y cómo en Mateo, en el capítulo que acabamos de leer, el versículo está anunciando el Salvador del mundo, que se llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Ahora, llevando al tiempo, aquí ya vamos al ejercicio del cumplimiento de la palabra profética y del plan de Dios y Jesucristo en el inicio de su ministerio. Y está en Mateo capítulo 4 versículo 12 al 20, dice: cuando Jesús oyó que había encarcelado a Juan, regresó a Galilea. Partió de Nazaret y se fue a vivir a Cafarnaúm, que estaba junto al lago de la región de Zabulón y de Neftalí, para cumplir lo dicho por el profeta Isaías. Tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Desde entonces comenzó Jesús a predicar: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Aquí el comienzo de la evangelización, comienzo de la predicación del evangelio, y cómo Jesús ya inicia, ¿cierto?, a declarar que Él es, ¿cierto?, la luz del mundo, de un mundo que está bajo las tinieblas. Cuando Jesús empieza su ministerio, Él también empieza a escoger, ¿cierto?, sus discípulos, las personas que le iban a acompañar para Él ejecutar el plan. Y dice en el versículo 18 y 19 y 20 del Evangelio de Mateo, la palabra dice así: mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro,
y otro Andrés, estaban echando la red al lago, dice la palabra, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y lo siguieron. Hay dos frases ahí contundentes dentro de los versículos que hemos leído del Evangelio de Mateo, del pronunciamiento del Señor Jesús. El primero es: pueblo que habitaba en tinieblas ha visto una gran luz. ¿Será que hay tinieblas sobre la faz de la tierra? Hablándolo espiritualmente, que la gente está sin Cristo, que el ser humano recurre a la hechicería, a la brujería, que el ser humano está desviado de la verdad, desenfocado en su vida, que la humanidad está en tinieblas porque la corrupción arropó a la humanidad, gente sin esperanza, haciendo de su vida, ¿cierto?, una vida oscura, una vida sin propósito. Gente que está deseando morir, otros lamentablemente se quitan la vida. Personas que no ven ni presente ni futuro. Hay caos sobre la faz de la tierra. Hay caos, ¿por qué? Porque hay tinieblas. Porque la gente no conoce a Jesucristo, porque se ha apartado de la palabra del Señor. Y lo que está diciendo aquí el texto es precisamente que las personas que habitaban en tinieblas han visto una gran luz. Hay parte de la humanidad que ha sido alcanzada por la luz de Cristo, pero hay parte de la humanidad que todavía no ha sido alcanzada, y muchos mueren sin Cristo, muchos parten de esta vida sin haber conocido a Cristo, o que parten de esta vida habiendo rechazado a Jesucristo como el Salvador del mundo, no habiendo aceptado la luz. Ahora, la otra frase ahí contundente de los textos que hemos leído, dice: sobre los que estaban en densas tinieblas la luz ha resplandecido. La luz del mundo, que es el Señor Jesús, Él sigue activa, ella sigue, ¿cierto?, pronunciándose desde la eternidad hasta la eternidad. El Evangelio del Señor Jesucristo sigue siendo predicado, pero ¿será que es suficiente lo que hacemos o lo que hace la iglesia, o hay mucho más por hacer? Son preguntas que uno tiene que hacerse, si es suficiente lo que hacemos o debemos hacer más, debemos pronunciarnos más, debemos activarnos más, debemos involucrarnos más con el mensaje de salvación. Hay un texto paralelo acerca de la luz, como el Señor Jesús, Él se pronuncia a la humanidad dentro del plan trazado por Dios para Él. Dice en Juan capítulo 8, versículo 12, dice la palabra: una vez Jesús se dirigió a la gente y les dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y el pronunciamiento del Señor Jesús en su ministerio es que Él es la luz, y que si la persona lo sigue, ¿cierto?, tendrá la luz de la vida. Y este es el ofrecimiento del plan de Dios para la humanidad a través de su Hijo Jesucristo. Pero el Señor también, cuando se pronuncia como la luz del mundo, dice: a los que creen, y los que creen vendrán a ser la luz de este mundo también. Y esto lo podemos leer en el capítulo 5 de Mateo, versículo del 14 al 16. La palabra dice:
Ustedes son la luz del mundo, a los alcanzados, a los que creyeron desde el comienzo. Y los que hemos creído en este tiempo, ahora somos la luz de este mundo. Y el Señor hace una referencia ahí acerca de que, como ya siendo luz, ¿cómo es que debemos andar? ¿Cómo es que debemos activar la luz? Y dice así: una ciudad en lo alto de una colina no se puede esconder, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo, en los cielos. Aquí hace referencia para que uno diga, bueno, si yo soy luz, ¿dónde debe estar el resplandor de la luz que hay en mí, que es la luz de Cristo? ¿La escondo? ¿No la dejo ver? ¿O la pongo visible, donde pueda no solamente brillar en mí, sino que la luz que está en mí brille a otros y alcance a otros? Entonces el Señor lo que lleva es a que su iglesia, su pueblo, pueda brillar como luz para alcanzar a otros que están en tinieblas, así como hemos sido alcanzados nosotros por la luz de Cristo. Ahora el compromiso es ser vistos por la humanidad, por los que te rodean, a donde tú vas, puedas ser luz en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad en la que anda la gente, el ser humano. No podemos olvidarnos que un día nosotros fuimos tinieblas, que estuvimos en la oscuridad, que andábamos por caminos que no eran caminos de paz, no eran caminos de salvación, no eran caminos saludables, sino al contrario, tal vez estábamos en crisis, en necesidades, a lo mejor con una manera de vivir bastante desordenada, tal vez con pensamientos a lo mejor de hacer daño o con una vida bastante difícil de poder llevar, pero llegó la luz de Jesucristo a través seguramente de alguien que Dios usó, un instrumento, pudo ser una persona, pudo ser un medio de comunicación, pudo ser un tratado, tal vez las mil cosas que el Señor ha creado a través del hombre para evangelizar. Llegó el plan de salvación para tu vida, llegó la luz y ahora podemos nosotros decir gracias porque ahora soy luz, pero siendo luz, lo que la palabra me está diciendo es que yo brille, que sea visto, que pueda transmitir este mensaje a otra persona, que soy un instrumento en sus manos. Entonces, el Señor, cuando se refiere que tuvo ese encuentro, el Señor Jesús con Pedro, con Andrés, dice que los llamó para que ellos también fueran pescadores de hombres. Entonces está diciendo, necesito personas que estén a mi lado para instruirlas y que en ellos haya un mensaje para que otros también conozcan de Jesucristo. Esto se llama compromiso. Dios quiere comprometer a la iglesia, quiere comprometer nuestras vidas para que lo que Él nos ha dado, que lo que hemos recibido de parte de Él, otros conozcan de Él a través nuestro, y los campos están listos. Entonces el compromiso, estás comprometido, estoy comprometido con el plan que trazó el Señor Dios a través de su Hijo Jesucristo para que se cumpla la palabra y llevar el evangelio a todos los rincones de la tierra. Dice que Él recorría Judea, Samaria, Galilea predicando el evangelio, y luego el Señor, cuando Él ya está anunciando su partida, dice, no los dejaré solos, sino dejaré con vosotros al Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, versículo 8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos
y ahí pronuncia en el sector donde vives, en la ciudad donde vives, en el país donde vives, y si lo puedes hacer en otras naciones también. Hoy en día, con el avance de la tecnología, podemos alcanzar naciones a través de una llamada, a través de un video, a través de una predicación televisiva, a través del medio de el YouTube, bueno, todo lo que Dios permite para que el evangelio corra, el evangelio sea llevado a lugares donde nunca se ha predicado. Entonces, lo que el Señor está diciendo es que tú y yo tenemos un compromiso, y el compromiso es que prediquemos a Cristo. Él hace una exhortación, el Señor Jesús, la palabra en Romanos dice en el capítulo 10, versículo 14 al 17, Dios dice en su palabra de esta forma: ahora bien, invocarán a aquel en quien no han creído. ¿Cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito: qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas. Que cuando uno evalúe, en este caso, en la vida personal, en mi vida, evalúe, estoy predicando a Cristo, estoy llevando a otras personas al plan de salvación, a que sean luz, a que sean apartados de las tinieblas. Estoy siendo ese instrumento comprometido con Dios, que lo que he recibido también lo pueda dar a otros. Y esto es lo que está diciendo la palabra. ¿Cómo han de ser salvos? ¿Cómo han de conocer a Cristo si no hay quien les predique, no hay quien vaya, no hay quien lo haga? Pero también hace referencia el Señor de que qué satisfacción tan grande es la que hay en uno cuando comparte las buenas nuevas de salvación. Y yo creo que la experiencia como cristiano de haber compartido o estar compartiendo la palabra con otra persona, y que esa persona reciba a Jesucristo como su Salvador y empiece un cambio de vida, empiece a hacer luz, y verla caminar, verla crecer espiritualmente, ver cómo su vida ha sido transformada por el poder de Dios a través de Jesucristo. La satisfacción es muy grande de saber que yo cumplí en amor, en obediencia con el plan de Dios de llevar el evangelio, de predicar el evangelio, de dar buenas nuevas a las personas. Esto es qué bueno es, qué satisfacción tan grande. Yo creo que tú lo has sentido, pero todavía falta mucho por hacer. Y el compromiso es unirnos como iglesia para llevar el plan de salvación a toda persona. Nosotros tenemos motivaciones como iglesia. Dentro de los planes trazados de evangelización es el Día del Amigo, el día que nos reunimos para traer los amigos, las personas que necesitan de Jesucristo, necesitan del plan de salvación, y los invitamos para que ellos escuchen el mensaje de parte de Dios, cómo Dios quiere sacarlos de las tinieblas a la luz. Y esto lo hacemos nosotros precisamente porque nos interesa, porque estamos comprometidos para llevar a otros a Cristo. Pero aquí yo hago una nota para la iglesia: no debe ser solamente predicar a Cristo, llevar el plan de salvación el Día del Amigo, sino debe ser permanente, porque los campos están listos, siempre están listos para una gran cosecha. Y aquí la invitación es para que no nos detengamos, avancemos como iglesia a predicar a Jesucristo. Comprometámonos primeramente con Dios, porque el compromiso es con Dios, de ser ese instrumento visible como luz en medio de las tinieblas. Entonces aquí el plan es
del Señor es ese, que seamos mensajeros de buenas nuevas. Ahora, la salvación debe ser hoy. Hoy es el día. Hoy es el día de salvación para que yo pueda ser ese instrumento. No sé dónde vas, dónde te encuentras, a qué sitios recurres o frecuentas, perdón, qué lugares, qué personas conoces, o si se te presenta la oportunidad de compartir la palabra con alguien que tengas cerca o te encuentres en el camino. Y aquí hago una nota sobre un ejemplo de un hombre que marcó mi vida a muchos años atrás. Él ya partió con el Señor, el hermano Alfonso Avellaneda, una persona que conocí, incansable de compartir, incansable. Él compartía el evangelio de diferentes formas. Tenía, en el caso cuando trabajamos juntos, grupos bíblicos, la visitación él hacía cada vez que podía a las personas de la iglesia y a las personas que se encontraba por el camino, les daba tratados, les hablaba de las 4 leyes. Cuando se subía en un transporte, entregaba una calcomanía que él mandó hacer y entregaba la palabra del Señor, siempre con la finalidad de compartir el evangelio de Jesucristo, de llevar a las personas a Cristo, de ejecutar el plan que Dios trazó desde allí, desde el Edén, cuando el hombre pecó, pero el plan de Dios era traer la luz al mundo, el plan de salvación a través de Jesucristo. Y aquí en los versículos que hemos leído vemos cómo se cumple el plan, la palabra dada por Dios, la palabra dada a través de los profetas, el anuncio de el Emanuel, el Dios con nosotros aquí en la tierra. Y ahora es el mismo Jesucristo anunciando Él, que es la luz del mundo, pero también al mismo tiempo de los que han creído a su anuncio, ahora somos representantes de la luz, y la luz es Cristo, y como representantes llevarnos al compromiso para predicar el evangelio de Cristo. Y este hombre, el hermano Alfonso Avellaneda, era un gran ejemplo del hombre persistente, amante de la salvación, de anunciar las buenas nuevas. Y uno puede encontrar estas calcomanías todavía, inclusive cuando vengas aquí al Centro Cristiano, la Casa Madre, vas a encontrar en uno de los vidrios de la recepción la calcomanía de él. En estos días compartíamos con el pastor Urbano, Miguel Urbano, que también fue discípulo de él en la radio, lo invitaba, compartía la palabra. Como el pastor Alfonso Avellaneda fue un gran hombre de Dios, evangelizador todo el tiempo, y hacía todo este trabajo, todos los días compartía la palabra. Ahora quiero que miremos en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 34 al 36, cómo el Señor Jesús expresa a los discípulos, ya con el grupo de discípulos, cómo los campos están listos para esa gran cosecha, cómo los campos están listos para la evangelización, para llevar el mensaje de salvación. Él acababa de tener un encuentro con la mujer samaritana. Ella había recibido la luz, y como esta mujer, después de que recibió la luz, recibió el mensaje de salvación, recibió a Jesucristo, al Señor, ¿cierto? Esta mujer fue transformada y fue rápidamente a hablar de Cristo, a hablar del Salvador, a hablar del Mesías, a hablar que se estaba cumpliendo la palabra profética y cómo su vida había sido cambiada. Está en un gran entusiasmo de esta mujer samaritana. Y el Señor le dice a los discípulos de esta forma: mi alimento es hacer la voluntad del que me envió. En Juan capítulo 4 versículo 34 y 36, si no lo había dicho. Y terminar su obra, dice. Le dijo Jesús: ¿no dicen ustedes todavía faltan 4 meses para la cosecha? Yo les digo,
Abran los ojos y miren los campos sembrados. Ya la cosecha está madura. Ya el segador recibe su salario y recoge el fruto para vida eterna. Ahora, tanto el sembrador como el segador se alegran juntos. El Señor le estaba diciendo, los campos están listos. Y yo quiero decirte, amado hermano, a través de la palabra, que los campos están listos para esta gran cosecha. Que está listo para que evangelicemos. Está listo para que nos movamos como iglesia. ¿Y quién debe evangelizar? Todo el que ha creído en Jesucristo y ha sido bendecido por el Señor. Entonces, es el tiempo de la evangelización, es el tiempo de compartir el plan de salvación. Ahora, conclusión, este es el año agradable de salvación. Es el año agradable de salvación. Y esto lo encuentra en Lucas capítulo 4, versículo 18 al 19. Como el Señor dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a pregonar la libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos y a pregonar el año agradable del Señor. Este es el año agradable del Señor. Te bendigo. Declaro una gran cosecha en San Antonio, en Venezuela, una gran cosecha en tu barrio, y que tú y yo, como comprometidos del Señor, prediquemos a Jesucristo. Que este día del amigo tengamos una gran cosecha. Y el Señor está diciendo, amplía la visión, mira cómo hay necesidad en tu ciudad, cómo la gente está en tinieblas, pero tú como luz los vas a llevar a la luz. Te bendigo, iglesia, en el nombre de Jesús. También te acompaño en este momento para dar a Dios tu dádiva, tu diezmo, tu ofrenda. Lo recibido del Señor, ahora los damos con agrado, con alegría de corazón. Te invito también, hermano, líder, obrero, pastor, coordinador, para que este video lo difundas. Le preguntes también a la gente si está oyendo el mensaje, si está llegando a él. Le preguntas a las personas si también lo están ellos invitando a otros para que oigan el mensaje, para que lo vean. Te bendigo, Padre, te doy gracias por este hermoso día, te doy gracias por el plan de salvación, te doy gracias porque ahora somos luz en medio de las tinieblas, te doy gracias porque ahora estoy comprometido para predicar el Evangelio de Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios me los bendiga, un abrazo, los amamos mucho.